En cualquier caso, hermanos, espero que el calor del Espíritu aún sea más potente y que realmente sudemos presencia del Señor en nuestras vidas, porque eso significará que somos de aquellos de los que este texto que se nos ha leído en 2 Corintios habla, aquellos que estamos en Cristo. A esto se dirige el apóstol Pablo en este texto. Si alguno está en Cristo. Y es importante saber que estar en Cristo no es creer en Jesucristo. Porque hay quien cree en Jesucristo como hay quien cree en Papá Noel y hay quien cree en el Hada Madrina y en tantos otros personajes reales o de ficción, en los que Jesucristo para muchos no es muy distinto a ellos. Por tanto, el apóstol hace bien no decir, y a los que creéis en Cristo, no. Si alguno está en Cristo, si alguno ha sido revestido de Él, de su mente, de su carácter, de su sabiduría, de sus deseos, de su espíritu, si alguno ha sido sumergido o bautizado por su espíritu en su cuerpo que es la iglesia, si alguno está en Cristo, pues eso, dice el apóstol que es una nueva criatura. No la misma un poquito mejorada, no la misma un poco cambiada, sino una nueva creación espiritual en la que lo viejo pasó con toda su condenación, con todas sus equivocadas prioridades, con todas sus pasiones carnales y un largo etcétera, en las que muchos textos de la Biblia nos ilustrarían de tantas cosas en concreto, que se supone que el que está en Cristo ya ha dejado esas cosas atrás, porque todas son hechas nuevas. Una nueva creación en la que lo viejo fue crucificado con Cristo para dar paso a una nueva vida. La vida de Cristo en nosotros. Como diría Pablo en Gálatas 2:20, conocidísimo texto que tantas veces decimos de memoria, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Una nueva creación, una nueva vida. Con todo lo que eso trae de cambio en la ética, la moral, las relaciones, los propósitos, el enfoque y muchos aspectos más, entre los que está uno que quiero destacar en esta mañana. Porque hay un texto que como poco es inquietante y que tiene que ver con algo nuevo de lo que se nos ha dado a los que decimos que estamos en Cristo. Y que será algo que necesariamente tenga que manifestarse, porque de lo contrario, dice el apóstol Pablo, como leeremos ahora en la carta a los Filipenses, que provoca lágrimas en el apóstol, y yo me atrevo a decir, desde el conocimiento y experiencia en mi propio ministerio, provoca lágrimas en muchas vidas de hermanos y hermanas nuestras, tal vez en la tuya, tal vez en algún momento en la mía. Y me refiero a que una de las cosas nuevas, y que como dije no hace mucho, no es compatible con la vieja, y sé y comprendo lo difícil que es la nueva ciudadanía, el nuevo reino al que pertenecemos. De hecho, esta es una característica sin la cual vamos a ser más estorbo, más de los que ponen palos en las ruedas y hacen sufrir a otros creyentes, que de aquellos que empujan el carro en la iglesia del Señor, en el matrimonio, en las familias de la iglesia. Y así lo podemos observar en las palabras que Pablo dirige a los Filipenses, capítulo 3, versos del 12 al 21. Y os invito que me acompañéis en la lectura. Dice la palabra del Señor: no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Es un alivio escuchar a Pablo en este tono, porque él mismo reconoce que de todo eso nuevo que Dios ha hecho en él, es algo que sigue persiguiendo, porque es consciente de que aún no lo ha alcanzado.
Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás, las cosas viejas pasaron, y esforzándome por alcanzar lo que está delante, la nueva vida en Cristo, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que, escuchad los perfectos. Y aquí nos desconectamos todos y decimos, como perfecto no hay ninguno, pues ya aquí me puedo bajar del carro. Hermanos, la perspectiva de Pablo es sobre los que están en Cristo. Y hermanos, los que estamos en Cristo, a los ojos de Dios, ya somos perfectos. Así que Pablo no se equivocó de destinatario, y tú y yo, si estamos en Cristo, somos los destinatarios de este mensaje. Así que escuchad los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo pensáis de forma diferente, Dios os hará ver esto también. Y esta es, sin duda alguna, también mi expectativa. El que en aquello que finalmente podamos pensar diferente respecto de esto, el Señor corrija o enderece nuestro pensamiento. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, seguid todos mi ejemplo y fijaos en los que se comportan conforme al modelo que os hemos dado. Como os he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Tremendas palabras, especialmente estas últimas del apóstol. Pablo está poniéndose como ejemplo, junto con otros muchos que siguen ese ejemplo, de constancia y perseverancia a la hora de alcanzar la meta a la que hemos sido llamados, animando a los creyentes, los perfectos, como él los llama aquí, a seguir hacia adelante en la labor encomendada, en el llamamiento recibido en Cristo Jesús, en manifestar todo lo nuevo que ha sido hecho por Dios en nosotros por medio de Cristo. Y en medio de esta invitación a proseguir hacia adelante, el apóstol señala una amenaza. Y en contraposición a esta, una importante característica de los que avanzan en lo nuevo, dejando atrás lo viejo. De los que prosiguen, como dice él, hacia la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, a la manifestación de la nueva criatura que ahora somos en Cristo. En el versículo 18, a la primera parte del versículo 20 de este texto, Pablo ha dicho, y repito porque está el meollo de la cuestión aquí, esa amenaza, como digo, y en contraposición, esa marca de aquellos que sí están en vida nueva. Como os he dicho a menudo y ahora lo repito, hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Y esta es la amenaza que cierne sobre algunos que decimos vivir en Cristo Jesús. En cambio nosotros, los que de hecho vivimos en vida nueva, somos ciudadanos del cielo. Y esta es la característica en la que hoy quiero detenerme, de aquellos que han dejado atrás una nacionalidad para asumir en Cristo una nueva. Y como dije en alguna ocasión, y he comentado antes, así como ocurre con algunos países del mundo que no tienen convenio entre sí y que alguno de vosotros tal vez lo sufre o lo ha sufrido en algún momento, hay algunos que habéis venido y os habéis nacionalizado españoles y no os han obligado a dejar la nacionalidad de vuestro país. Bien,
Aquí en la tierra, gloria a Dios, puede ser de un país y al mismo tiempo de este. Pero con las cosas del Señor, con las viejas cosas y las nuevas, no hay compatibilidad. No es que se es de aquí y luego en Cristo se es de allí. No. No hay convenio. O se es de aquí o se es de allí. Pero no de los dos lugares. El apóstol no señala a aquellos en quienes no se da la ciudadanía de los cielos como simples equivocados. No habla de que alguien pudiera estar equivocado al pensar que es de aquí y de allí. El apóstol muy severamente dice que se comportan como enemigos de la cruz. ¿Y por qué creéis que dice esto llorando entre lágrimas? ¿Se está refiriendo Pablo y sus lágrimas son por los que en el mundo se comportan de esta manera? En este texto y en este contexto, no. Las lágrimas de Pablo son por aquellos que aún en el seno de la congregación, en el seno de la iglesia, se comportan de esta manera. Es interesante observar que no los llama enemigos de la cruz, sino que apela al comportamiento que manifiestan. Porque en la iglesia nadie abiertamente y creo que conscientemente se llamaría a sí mismo enemigo de la cruz. No creo que nadie esté en esa conciencia así. Pero ¿sabes qué? El apóstol llora porque hay comportamientos que son como los de los enemigos de la cruz. Y eso le da mucha pena al apóstol. Y llora porque encima está hablando de la iglesia de los filipenses, una iglesia a la que Pablo ama profundamente. Amó a todas, pero con los filipenses se mostró mucho más afectivo, porque es verdad que los propios filipenses se portaron muy bien con él. Pero eso no podía impedir que el apóstol señalara un problema que la iglesia debía enfrentar, aún más teniendo en cuenta las características de muchos de los habitantes de Filipos. Porque renunciar a ser un filipense para ser un súbdito del reino de Dios no era fácil, ¿eh? No era fácil como ahora, no resulta fácil a muchos de nosotros renunciar a ser uno más de este mundo sin renunciar o deseando ser también al mismo tiempo ciudadano del cielo. No era fácil. Ser ciudadano de Filipos contenía el privilegio de ser ciudadano romano, lo cual les hacía complicado desprenderse con tanto orgullo nacional de su identidad vieja, carnal, pasajera, para adoptar únicamente la naturaleza nueva en Cristo. Los filipenses eran ciudadanos romanos. Aquel lugar era escogido por los oficiales jubilados, así como por otros soldados para el merecido reposo del trabajo cumplido. Me imagino que era como el Benidorm de ahora, ¿no? Donde están los jubilados y donde van a disfrutar ya pues, del inserso. ¿Y dónde? A Benidorm, a Filipos. La ciudad era conocida como el lugar de residencia para el senatus populus que Romanus. No, tranquilo, no me ha pasado nada. Estaba leyendo, o mal leyendo seguramente en latín, la gente y el senado romano. Es que ser de Filipos, cuidado, ¿eh? ¿Cómo que tengo que renunciar yo, por causa del reino, a esta nacionalidad? Por otro lado, Filipos era una ciudad distinguida por sus avances y logros en el imperio. Vamos, que era un orgullo ser filipenses o vivir en Filipos. Por eso, Pablo tuvo que señalar precisamente allí esta característica innegociable de los cristianos como ciudadanos del cielo, de quienes el Señor Jesús afirmó, igual que de nosotros, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y si no, fijémonos cómo describe el autor a los hebreos
esta misma característica en los hombres y mujeres de fe que hicieron la diferencia en el tiempo que les tocó vivir. Esto dice Hebreos 11, 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Nos describe a nosotros esto, hermanos? Porque esta característica es muy importante en los que afirmamos que estamos en Cristo. No solo para no equivocarnos, sino para no terminar comportándonos como enemigos de la cruz y provocando lágrimas en aquel momento al apóstol. Pero es que a lo largo de la historia, con todos aquellos que han querido mantener su doble nacionalidad, siendo incompatible la una con la otra, han infligido y infligen dolor. Dolor que se sufre en el matrimonio. Cuando uno de ellos tal vez asume su nacionalidad espiritual y eterna, y el otro, dentro de la iglesia, no hace lo mismo y se comporta, posiblemente sin darse cuenta, pero se comporta como un enemigo de la cruz y puede acabar rompiendo o como poco dañando mucho ese matrimonio. Padres que ven esto mismo en sus hijos, que han estado o están en la iglesia, pero que se comportan como enemigos de la cruz, porque no llevan adelante su ciudadanía del cielo, su identidad nueva y vida nueva en Cristo, sino que viven como cualquier otro. Van a la iglesia a lo mejor y dicen creer en Cristo, pero su comportamiento los pone más cerca de los enemigos de la cruz que de aquellos de su propia casa y de su propia iglesia, que de verdad lo son. Pablo derramaba lágrimas por estos. Y hermanos, hay cónyuges que derraman lágrimas. Hay hijos que derraman lágrimas. Padres que derraman lágrimas. Porque de entre todos los que parece que tenemos la misma nacionalidad, algunos de ellos se empeñan en vivir como enemigos de la cruz. Sí, yo cristiano. Pero nada de la vida nueva. Nada de los nuevos propósitos, de la nueva visión, del nuevo enfoque que Cristo viene a traernos se manifiesta en la vida de ellos. Nada. Y sufren las familias, y sufren los matrimonios, y sufre la iglesia. Por eso Pablo derrama lágrimas. Así que los que estamos en Cristo, aquellos de los que la palabra dice que lo viejo ha pasado y ahora somos nuevas criaturas, será bueno que tengamos claras 4 cositas. Ahora que han puesto de moda esto de las cositas, ¿lo habéis visto en la publicidad? 2 cositas. Pues yo tengo 4 cositas. Y no os vendo ningún seguro, no os preocupéis. Este es uno de los temas más interesantes de nuestra salvación. Porque ahora, en Cristo, tenemos un pasaporte que tiene en la portada el título de súbdito del reino de los cielos. ¡Wow! Con este pasaporte transitamos nuestros días sobre la tierra. No te ruego, dijo Jesús al Padre, no te ruego que los quites del mundo, que transiten por la tierra, pero que lleven el pasaporte con orgullo, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Guárdalos del mal, le dice Jesús al Padre. Y esto es así porque no somos de este mundo, sino peregrinos y extranjeros. Y por eso nuestra vida aquí ha de asemejarse a la de Abraham, quien por la fe, dice Hebreos 11, 9,
Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Nos define esta palabra? Esto significa que no debiéramos apegarnos mucho a este mundo, porque el mundo pasa y sus deseos con él. Más bien, como dice el apóstol Pedro, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Porque nuestra ciudadanía, segunda cosita, está en los cielos. La primera es que somos peregrinos y extranjeros en la tierra. Eso es parte de la nueva vida, que debe dejar atrás la vieja, para que todo sea hecho nuevo en Cristo. La segunda cosita, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y como toda ciudadanía tiene sus derechos, privilegios y sus deberes. Tenemos el privilegio, la certeza de saber hacia dónde vamos cuando este tabernáculo terrestre, como lo llama el apóstol Pablo, este cuerpo, se deshiciera. Porque nuestro nombre ya está registrado en el libro de la vida del Cordero. ¡Qué bendición, hermanos! Tenemos el privilegio de que hemos obtenido esta ciudadanía en el mismo instante en que, al conocer al Rey de ese lugar, Jesucristo, le confesamos como nuestro Salvador y Señor y fuimos revestidos de Él por su Espíritu Santo y la Palabra. Por eso os he dicho que estar en Cristo no es creer en Cristo. Ya digo, como el que cree en Gandhi o en Papá Noel. Que esta ciudadanía nos confiere todos los derechos de vida y de privilegios que solo serán posibles en aquel lugar. Dice Pablo en Efesios, coherederos con Cristo de todas las cosas. ¿A alguno le parece poco? Que será una patria ausente de todos los males de este mundo. Pues de acuerdo a la descripción hecha por Juan, allí no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, y tampoco habrá muerte. ¿Quién no quiere ser ciudadano de este país? De ese mundo que Cristo ha conquistado para nosotros. Tengo que recordarte que no hay doble nacionalidad. Que los que se empeñan en mantener la doble nacionalidad, Pablo dice con lágrimas que se comportan como enemigos de la cruz. Y sobre todo que como ciudadanos de este lugar debemos saber que ahora somos miembros de la familia de Dios. Qué bendición, hermanos. Qué bendición saber que tenemos un mismo Padre. Como bien decía Darío, un Padre que a diferencia de otros muchos no se va a ir. Un Padre que a diferencia de otros muchos no va a renegar de nosotros. Un Padre que a diferencia de muchos de nosotros, que lo somos, no nos va a hacer daño. Como mucho disciplinará. Y siempre para corregir, ya no para castigar, porque es un Padre que nos ama. Y ese Padre es el de cada uno de aquellos que hemos adoptado la nueva nacionalidad en Cristo, la nueva vida en Cristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, dice el apóstol Pablo en Efesios 2. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos y también con sus características u obligaciones. Un extranjero suele pensar en su patria. Y una pregunta buena que hacernos respecto de nuestra nueva patria a la que en Cristo pertenecemos. ¿Anhelo todos los días esa patria celestial? Decimos como Juan, amén, sí, ven Señor Jesús. Como ciudadanos del cielo, hablamos y pensamos diferente. ¿Pueden los demás reconocer que hablamos el idioma del cielo, que pensamos desde la perspectiva de Dios y no la de los hombres? Ayer estuve en el culto de inauguración de una iglesia en Altavix, nunca sé muy bien cómo se dice. Bueno, Altavix, vale, gracias. Y la predicación que escuché fue una bendición del cielo. ¡Qué maravilla! ¡Qué envidia más sana tuve del predicador! Digo, ¿quién hablará como este hombre? Pero sobre todo por lo que dijo, hermanos.
hablaba de la unidad en el pueblo de Dios, en la iglesia de Jesucristo. Y dice que lo que caracteriza a los que están unidos a Cristo y unidos en Cristo es que tienen la perspectiva de la iglesia que Cristo tiene. Por eso, esto viene al hilo de la pregunta que he hecho, reflexiva. ¿Pensamos desde la perspectiva de Dios y no la de los hombres? Y este hermano, este predicador, dijo, cuando miras desde la perspectiva nuestra la iglesia, ves todos los defectos que tiene. En el músico, en el predicador, en el hermano, cómo se viste, todo lo vemos. Todo. Porque desde la perspectiva del mundo, eso es lo que podemos alcanzar a ver. La realidad de que somos vistos como perfectos por Dios, pero aún, de hecho, no lo somos. Pero cuando la perspectiva es la de Dios, lo único que eres capaz de ver en la iglesia es la obra poderosa de Dios llamando a salvación a todos y cada uno de tus hermanos. Es la familia impresionante en la que te ha puesto. Hombres y mujeres que Dios dice que son perfectos, que Dios dice que son santos, que Dios dice que son justos, que Dios dice que son salvos y que nadie los arrebatará de su mano. ¿Cómo ves a la iglesia, hermano o hermana? ¿Qué es lo que hablan tus labios? ¿La perspectiva del cielo o el ciudadano de aquí, realista, que todo lo juzga? Hubo también una danza teatralizada, una especie de mimo en forma de danza, con una canción que creo que me sonaba haberla oído alguna vez, y seguramente algunos la habéis oído, que hablaba de dos personajes, uno de ellos que llegaba a la congregación y empezaba a observar todo lo que veía en la congregación. Y hermanos, es que hace un retrato impresionante de muchos de nosotros en más de una ocasión. Y luego llevaba a otra persona a la misma congregación y desde la perspectiva de Dios solo encontraba que alabanzas a Dios por cada uno de sus hermanos y por cada uno de los que compartían aquel lugar con esa persona. Ay, hermanos, por eso no es que Pablo diga que son enemigos de la cruz, pero sí dice que se comportan como enemigos de la cruz, porque cuando vapuleas a tu propia iglesia, no estás mirando desde el cielo la iglesia, la estás mirando desde aquí. Y aquí ni tú ni yo merecemos nada de lo que Dios dice que somos. Pero cuando asumes la ciudadanía del cielo, hermanos, tenemos la perspectiva del cielo. Y tú y yo somos la gente por la que Cristo entregó su cuerpo y su vida. ¿Es que hay algo más grande que entregar por alguno de nosotros? ¿Quién te crees tú para menospreciar a tu hermano? Porque, como dice Marcos Vidal en una canción que me gusta mucho, es tu hermano, limpiado y salvado con la misma sangre que tú. ¿O es que tú le costaste menos sangre a Jesús? Por eso constituye o se comporta como un enemigo de la cruz quien tiene la mirada sobre la propia iglesia del Señor, no la que Cristo tiene, sino la que desde aquí abajo tenemos y en la que nos regodeamos desde la vanidad, el orgullo. Un extranjero, a pesar de los años fuera, y muchos de vosotros ya sois experimentados en esto, no es mi caso, tengo que reconocerlo, añora la patria de donde vino. Nos sentimos demasiado cómodos en este mundo. Añoramos la patria que nos espera, la nueva vida en términos absolutos que en Cristo está para cada uno de nosotros. La añoramos. Oh Señor, ven pronto. No, mira a ver si tardas un poquito más, que aquí no se está tan mal. Así como nos interesan las noticias de nuestro país o del mundo para oírlas y leerlas, ¿deseamos escuchar y leer las noticias sobre el reino de Dios en la Biblia? ¿Tenemos como mínimo el mismo interés en saber qué dice Dios de lo que vivimos, de lo que pasa? Como dice Romanos 14, 8, 10, de los ciudadanos del cielo, dice, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Para qué y para quién estás viviendo? Porque no hay doble nacionalidad. No la hay. No deberíamos pues apegarnos mucho a este mundo.
Porque la tercera cosita a tener en cuenta es que hay una sentencia para los que deshonran su ciudadanía celestial y solo piensan en lo terrenal. Para ellos, dice Pablo, su Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Todo lo que rodea sus vidas es lo terrenal y mundano. Son esclavos de sus propios deseos, dispuestos siempre a complacer todos los apetitos de su carne, haciendo de ella su Dios al que verdaderamente adoran. Pablo dice que para quienes consideran eso como su gloria, eso mismo llegará a ser su propia vergüenza. Cuando alguien desprecia el cielo porque solo piensa en lo terrenal, todo lo que hace, dice o piensa tiene una sola naturaleza, la terrenal. Los tales lo único que poseen es la ciudadanía terrenal. No hay doble nacionalidad. Incluso la práctica religiosa es un hecho terrenal que ha de satisfacer sus necesidades. Al contrario que el ciudadano del cielo, que lo que desea con toda su alma, sus fuerzas y su corazón es satisfacer los deseos de su Rey, Jesucristo, y de su nueva naturaleza espiritual. ¿Qué te define de todo esto, mi querido hermano, mi hermana? ¿Qué nos define de todo esto? Tal vez los veamos prosperar por un tiempo y tengamos la tentación de ser como ellos, como le ocurrió a Asaf en el Salmo 73. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y ese salmo es para leerlo y meditar en él. Muchos sé que lo habéis hecho ya, porque no tiene desperdicio el Salmo 73. Asaf, un hombre de Dios, ve cómo prosperan los que son carnales, los que son terrenales, los que apuestan por su vida aquí y por nada más que su vida aquí, y los ve prosperar. Y entra Asaf en un enfado tremendo, hasta con Dios. Dice, pero ¿cómo permites que esta gente te prospere tanto y nosotros que te servimos? Dice el versículo 17 del Salmo 73, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente les has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. No hay doble nacionalidad. Como también dice Marcos Vidal en una canción, no hay compromiso bilateral. O estás dentro o no estás. O estás en la barca o te hundes en el mar. No hay compromiso bilateral. ¿A qué o quién estamos sirviendo? Su fin, dice el apóstol Pablo, el de aquellos que se comportan como enemigos de la cruz, que quieren aferrarse a su nacionalidad terrenal. Su fin es la perdición. No podrá alcanzar la ciudadanía celestial quien en este mundo lo único que hizo fue menospreciarla. Ya lo dijo Jesús en la parábola del que vivió para aumentar y llenar sus graneros. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y en Mateo 16:25 dice, el que quiera ganar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿A quién o qué estamos sirviendo? No debiéramos apegarnos mucho a este mundo, sino vivir conforme a la ciudadanía celestial, porque el que está en Cristo es una nueva criatura, no una mejor, no una un poco distinta, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. La cuarta cosita es que hay una maravillosa promesa ligada a la segunda venida de Cristo para los que esperan esa venida de Cristo. Nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué maravillosa promesa, hermanos, para los que esperamos en vida nueva, bajo un nuevo rey, bajo un nuevo reinado, a que Cristo vuelva. Con la vida de Cristo nuestro cuerpo cambiará de figura.
Los ciudadanos de la patria celestial necesitan de un cuerpo apropiado para ese lugar y Jesucristo promete dárnoslo tras su segunda venida. Esta es una de las grandes noticias que traerá la venida de Cristo. Este cuerpo que se envejece, se enferma, es tentado y muere, será transformado para habitar eternamente en el cielo. Será un cuerpo semejante al de Cristo. Cuando Él resucitó, los discípulos le reconocieron. Con ese cuerpo fue levantado al cielo y ahora está allá en un estado glorificado. Cuando venga en su segunda venida le veremos con ese cuerpo. El texto dice que nuestro cuerpo será semejante al de la gloria suya. ¿No es esto impresionante, hermanos? ¿Queremos algo más? ¿Hay algo más importante o más grande que una eternidad con un cuerpo glorificado como el de Cristo? ¿Tanto nos merece la pena un poco de satisfacción aquí para negar tanta satisfacción en el cielo? Con el dolor que eso inflige a muchos aquí, las lágrimas que procura incluso a muchos. Todo esto será hecho por su poder. Como dice 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Hay una película que creo que habéis oído hablar de ella. Creo que se llama ¿El reto? No. Una en la que ofrecen 100.000 euros ya o 1 millón dentro de 10 años. ¿Cómo se llama? ¿La recordáis? Pues se ha publicitado mucho. No, os pasa como a mí, que la tenéis ahí, pero no. Creo que es El reto o algo así. O El desafío, creo que se llama. El desafío. Interesante debate. Yo no he visto la película, pero el debate es interesante. 100.000 eurillos ahora o 1 millón dentro de 10 años. No vamos a jugar a esto ahora, hermanos. Pero es que lo que está diciendo el Señor es que un poquito de buen rollito y de vidilla ahora o una vida eterna sin llanto, sin enfermedad, sin tristeza, junto al Rey de Reyes. Hermanos, se comporta como un enemigo de la cruz, quien sigue invirtiendo y invirtiendo y invirtiendo en un poco de satisfacción ahora. Y finalmente dice el apóstol Pablo, esa será su perdición, porque por causa de ello están renunciando a una eternidad con Cristo. Aunque de momento haya dificultad, aunque de momento haya gente que menosprecie por ello, que nos diga, pero eres tonto, coge los 100.000 ahora, que tú que sabes dentro de 10 años dónde estarás. Pero es que por la palabra sabemos perfectamente dónde estaremos. Por la palabra sabemos dónde estaremos. Por tanto, a lo mejor conviene esperar en el Señor, para que llegado el momento, aunque haya una momentánea tribulación ahora, eso traiga a nosotros, como dice el apóstol, un cada vez mayor peso de gloria, porque sabemos que se acerca el día de nuestra total redención. Maravillosa promesa dada al pueblo de Dios que está en Cristo y abandona lo que quedó atrás, prosiguiendo a la meta como la nueva criatura que ahora es en Cristo. Maravillosa promesa para los que renuncian a su ciudadanía terrenal para vivir como ciudadanos del cielo. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, refiriéndose al cuerpo el apóstol Pablo, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estamos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Así piensa quien ha nacido de nuevo, quien se deleita en su nueva nacionalidad, quien ha abandonado lo de atrás y solamente, como el apóstol Pablo, honestamente, no que lo haya alcanzado ya, pero prosigo a la meta.
¿Eres un ciudadano del cielo? ¿Tienes la mirada puesta en las cosas de arriba o en las de los hombres? ¿Vives para no tener problemas y gozar del favor de los hombres? ¿O vives para gozar del favor de Dios, aunque haya problemas y los hombres no te acepten? Sé que todos conocemos la respuesta correcta, pero aquí no se nos piden respuestas correctas, sino vidas correctas. ¿Buscas las mismas cosas que los que se apegan a este mundo? ¿O buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, confiando en que Dios suplirá tus necesidades? ¿Qué orden de prioridades tienes? ¿El de cualquiera de este mundo o el de que espera en el Señor y mientras espera en el Señor invierte en el Señor? ¿A quién te pareces? ¿Crees estar en Cristo? Pues si es así, las cosas viejas han de quedar atrás para abrir paso a la nueva creación que eres en Cristo y a una de sus características más significativas, vivir en este mundo como ciudadano del cielo. Puestos los ojos en Jesús, de quien hemos nacido por el Espíritu y hacia quien nos dirigimos para toda la eternidad. Pero si al escuchar esta palabra, el Espíritu te revela que vives como un ciudadano más de este mundo, que te sigues aferrando a las viejas cosas, en el nombre de Jesús, arrepiéntete y abraza por la fe en Jesucristo la nueva creación de Dios en Cristo y la ciudadanía del cielo. No dejes pasar este día. Sea cual sea la posición en que hoy el Espíritu te encuentra, en la que tú te encuentras en relación con tu ciudadanía, sea cual sea, hoy es día de perdón, de salvación, de restauración. Hoy es día de dejar de provocar lágrimas en tu matrimonio, en tu familia y aún en la iglesia, porque te empeñas en comportarte como un enemigo de la cruz. Decide seguir a Cristo con todas sus consecuencias. Y como hemos cantado una y otra vez, creo que hasta 4 o 5 estrofas, no vuelvas atrás. Amén, iglesia. Padre nuestro, gracias. Gracias, Padre, porque aún con esta palabra, encontrándonos entre los que se comportan como enemigos de la cruz, tal vez sin darnos cuenta, tal vez necesitados de escuchar esta palabra, Señor. Gracias porque este es un momento de perdón y de restauración. Gracias, Padre, por la oportunidad que todos y cada uno de los aquí presentes tenemos de volverte a mirar a ti, Señor, y de abrazar esa nueva ciudadanía en Cristo, Señor. Perdónanos por las veces que nuestro comportamiento nos aleja de ti e incluso aleja y daña a los que están a nuestro lado de ti, Señor. Perdónanos, Señor. Y sigue haciendo nuevas todas las cosas, Padre. En mi nombre y en el nombre de la Iglesia, Señor, vengo a ti a pedirte, Señor, esa oportunidad de restauración, de renovación, de que realmente, ahora sí que sí, Señor, todo quede atrás para que tu vida, la vida de Cristo, se manifieste en nosotros. Tal como tú la ves, tal como tú la deseas, tal como tú la quieres y la mereces de cada uno de nosotros. Y con todas las promesas que hay al vivir como Cristo vivió, Señor. Gracias por esta oportunidad, Padre. Restaura matrimonios que sufren porque alguna de las partes, Señor, se empeña en vivir como si fuera ciudadano de esta tierra. Restaura las familias donde hijos o padres se empeñan en vivir como ciudadanos de esta tierra, diciendo tal vez que están en Cristo, engañándose a sí mismos y trayendo dolor a sus propias casas. Oh Dios, restaura dentro de tu iglesia a quienes, a pesar de estar en ella, incluso en su nómina, Señor, viven de una manera que solo busca la satisfacción de este mundo y no busca tu gloria, tu satisfacción, tu voluntad. Perdona y restaura, Señor. Gracias por la palabra que hoy nos da la oportunidad de arrepentimiento, de confesión, de perdón y restauración. Gracias, Padre. Oh Dios, gracias por bendecirnos con tan maravillosas promesas que nunca mereceremos, pero que Cristo alcanzó para cada uno de nosotros. Gracias. Llévanos
como el apóstol Pablo, a no renunciar, a proseguir a la meta, hasta alcanzar en todo lo que de nosotros dependa esa estatura maravillosa del varón perfecto que es Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén y amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.